saludar a dos maestros. Es una mesa de diálogo de lujo. Saludo con mucho gusto al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, quien ya está listo para hablar sin censura. Querido Jaime, te mando un saludo, buenos días. ¿Cómo estás, querido Vicente? Muy buenos días. A dejar la víbora chillando hoy para cerrar la semana laboral, aunque no la semana completa, porque se viene el fin de semana con mucho por delante. Y saludo también al maestro Daniel Marmolejo, quien ya está listo también para hablar sin censura. Querido Daniel, un abrazo a la distancia. Querido Vicente, maestro Jaime Hernández, siempre muy valorado y apreciado por tu servidor. Aquí estamos con mucha fuerza porque este es un llamado de la patria para reunirnos en concordia y sacar adelante el gran proyecto nacional. Semanas, días muy intensos, querido Vicente. Así es. Déjenme rescatar para iniciar una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer que la oí en la transmisión en vivo y en directo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reparé pero no profundicé. Y hoy el presidente menciona que y recuerda que uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que había cosas más importantes que el interés del pueblo. De hecho, si me permiten, déjenme rescatar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto que hace rato también publicábamos aquí en Sin Censura. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional la ley de la industria eléctrica es histórica. Así lo dijo el presidente en la mañanera. Bueno, yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio... Ojo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló de presiones a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de gobiernos extranjeros, de los intereses muchas veces inconfesables. Hubo presiones y el presidente revela, porque vamos la próxima semana a la Cámara de Diputados a la discusión y a la votación de la reforma eléctrica. El presidente reveló que hay cañonazos de todo tipo para que legisladores se opongan a la reforma eléctrica. Dijo que los ministros resistieron. Ya, con lo de ayer, salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz. Sin embargo, tenemos también otro plan. En el caso de que, porque como se decía en los tiempos de Álvaro Obregón, están los cañonazos a todo lo que dan. Cañonazos de todo tipo. Andan ahí torciéndole la mano, torciéndole el brazo a todo el que pueden y a todo el que se deja. Entonces, ahí andan. Los tengo bien fildeados, como se dice en el béisbol.
Pero ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial. Estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones. ¿De quiénes, presidente? De intereses creados, de los que no querían. ¿Empresas, políticos, presidente? De todo tipo, de todos lados. ¿Gobiernos extranjeros también, presidente? Sí, ya hablé de eso. Y en el caso de la reforma constitucional, lo mismo. Ahí andan haciendo lobby, le llaman, sutilmente. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también en la mañanera dice: en caso de que se den traiciones, vamos a proteger al litio. El litio está a salvo, si no es por la reforma eléctrica. Por otro lado, ya tiene un plan B el presidente Andrés Manuel López Obrador. Querido Jaime, querido Daniel Marmolejo, escucho sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones sobre estas declaraciones que son fuertes y preocupantes, sobre todo esas presiones extranjeras, esas presiones de las que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Jaime. Sí, yo creo las presiones que incluso si hacemos una revisión, querido Vicente, una línea de tiempo de la que ha sido el seguimiento de este tema en tu programa, vamos a ver efectivamente cómo nosotros estuvimos registrando puntualmente estas presiones que se dieron desde el gobierno de Estados Unidos, desde la embajada. ¿Te acuerdas aquella foto en los que los líderes del PAN se iban y se reunían con Ken Salazar? Ha habido toda una concertación de esfuerzos para dinamitar, para presionar, para torcerle el brazo a los magistrados, a los legisladores con sobornos, en fin. Y mira por dónde han sido 4 magistrados los que han permitido al gobierno de Andrés Manuel plantar cara con un atrincheramiento de una posición que favorece a México. A mí en lo personal, lo que me sorprendió esta mañana del presidente fue la forma en que, de alguna manera, después de haber ganado, cantado victoria, descubrió la estrategia, porque si te fijas bien en su mensaje de esta mañana, dijo que él no había querido hacer demasiado aspaviento de lo que estaba en juego, porque era mucho lo que estaba en juego. De la misma forma en que los intereses creados no han hecho casi mención del tema del litio, que es tema central. Entonces yo creo que el presidente nos sigue sorprendiendo como estratega. Desveló que él no quería darle la importancia al hecho de que solamente fuera declarada constitucional la iniciativa de ley que él ha mandado, la ley aprobada, porque esto ya prácticamente le quita los grilletes a la Comisión Federal de Electricidad, una herramienta fundamental para el control estratégico de la energía eléctrica. Que va a haber lluvia de demandas, que va a haber lluvia de amparos, pues sí, a eso ya estamos acostumbrados y no hay que espantarse. Así ocurrió con el aeropuerto, pero evidentemente el presidente también se sacó un as de la manga al señalar que si acaso no se consigue la aprobación, no se consiguen los votos para que la iniciativa de ley de energía pase, se tiene una opción B, que es echar mano de la ley de minería para así blindar, sellar el recurso de litio, para que México tenga control absoluto sobre 2 áreas estratégicas, electricidad y litio. Así es que estamos ante un presidente, yo la verdad, francamente, no sé si tenga algún asesor, no sé si él es el estratega en jefe, sospecho que sí. En cualquier caso, la victoria de ayer no la podemos minimizar y va a ser muy importante
el campo que ha reconocido el propio, porque a veces pareciera, querido Vicente, que el terreno que nosotros vemos por delante es impracticable, lo hemos sembrado de obstáculos, ¿no? Pero el presidente, que tiene esta capacidad que tienen los grandes estadistas de alzar su mirada y barruntar qué es lo que se viene adelante, es capaz ya de avisorar, de vislumbrar una posible derrota de la reforma de energía energética, pero echar mano de la ley de la minería. Así es que yo creo que francamente me siento muy a gusto, muy tranquilo, muy contento, porque hemos avanzado. El paso de ayer fue un paso de gigante, a pesar de que la oposición y a pesar de que sus correas de transmisión en los medios de comunicación quieran regatear esta victoria. Algunos la llamarán victoria pírrica, algunos la llamarán que no es para tanto, pero el hecho de que le hayan quitado los grilletes a la Comisión Federal de Electricidad, para mí es un gran paso. Lo digo como consumidor y lo digo como mexicano, querido Vicente. Así es, nunca antes fue tan importante que 4 ministros y ministras, como dice el lema, pusieran la patria primero. La patria es primero, mi querido Daniel Marmolejo. Y también señalar que a esos que tiene bien fildeados el presidente, ahora le juegan al tonto. Sergio Sarmiento escribe: 7 de 11 ministros consideraron inconstitucionales algunas disposiciones de la ley de la industria eléctrica, pero no alcanzaron la mayoría de 8 para la inconstitucionalidad. La ley no es constitucional, pero tampoco es inconstitucional. Parece una explicación de Liz Vilchis. Mira nada más en qué terminó Sergio Sarmiento. No, es constitucional porque no se logra declararla inconstitucional, que no se hagan pendejos. Pero bueno, ante eso estamos también en los medios de comunicación, mi querido Daniel Marmolejo. Querido Vicente, evidentemente es constitucional. Nadie en este mundo puede decir que es medio traidor. Nadie que ejerza la prostitución puede decir que es medio prostituto o media prostituta. Nadie que vaya contra los intereses de la nación puede decir que va parcialmente contra los intereses de la nación, porque son temas cruciales. Evidentemente sí, hay una presión mayúscula en contra de los ministros por parte de los intereses que están y han estado por encima del Estado. Hay amenazas hacia los ministros y también hay una cuestión fundamental. Hay una necesidad de analizar, a veces no desde el punto de vista histórico, social y político, sino desde el punto de vista constitucional, la legalidad o no, la inconstitucionalidad o no. Y esa es una de las funciones principales de la Corte. También hay que entender que es un anticipo a las denuncias internacionales que van a venir en cascada y que también puede ver o referirse a las inconsistencias de un lado o de otro, tanto de una reforma como también de las inconsistencias que pueden venir de quienes demandan la inconstitucionalidad de la misma. Así es que el escenario político es uno, el escenario constitucional también responde a la deformación constitucional neoliberal. No estamos con la Constitución del 17, estamos con una Constitución parchada por los neoliberales. Y esa es la materia de la Corte, para poder entenderlo en su justa medida. Ahora bien, el contexto histórico, político de mayor relevancia es tan fuerte, y sobre todo el económico, que las presiones van en multidimensión, van contra los periodistas que hemos sido amenazados de muerte y que tenemos que protegernos hasta con las uñas, Vicente, para poder soportar toda la incomodidad de vivir con una amenaza de muerte. Y eso también lo compartimos aquí contigo, con los amigos, evidentemente, que hemos señalado de Rompeviento, con tu servidor y con otros más. Consecuentemente, la Corte lo está viviendo y también lo han vivido otros actores políticos que, por mantener una posición, por ejemplo, ajena
a las invasiones norteamericanas tuvieron que pagar con su vida, como lo fue Adolfo Aguilar Sincer. Entonces hay que entender también la humana presión que se está haciendo hasta el grado de dislocar posiciones y someter posiciones, porque también muchos de los ministros son producto de procesos e intereses políticos que los encumbraron para llegar a ser lo que son. Eso es indefectible. Ahora, los comunicadores que conocemos, porque son antipatriotas, pues estos son una bola de lambiscones que solamente responden al interés de los grupos de poder, particularmente de Salinas Pliego, de FEMSA, que se manejó en este esquema neoliberal de ser beneficiado por utilizar la red eléctrica, por detener los procesos productivos de CFE. Este es una cuestión histórica de gran trascendencia, pero también lo voy a decir con enorme fuerza y atrevimiento. ¿Por qué está incompleta esta reforma? ¿Por qué la ley no es abarcante 100%? No solamente, y qué bueno que tiene litio, pero no solamente es por ello, no solamente es porque se le dé a CFE la generación, la distribución y la administración de la energía eléctrica. No solamente es que haya también la posibilidad de compartir con el sector privado en un menor porcentaje, teniendo la mayoría la Comisión Federal de Electricidad. No solamente es el fin de los contratos de autoabastecimiento que estaba yo compartiendo, y la desaparición de los organismos públicos autónomos. Y no solamente, como repito, es la protección del litio. A esta ley le faltan los trabajadores, querido Vicente, porque no se puede echar a andar una planta generadora de energía, no se puede echar a andar la planta de Laguna Verde, no se puede conectar un cable a un domicilio. No se puede avanzar en un proyecto estratégico nacionalista como este sin la presencia de los trabajadores. Quien escribió esta propuesta, que es una iniciativa del Ejecutivo que llega a la Cámara de Diputados, tampoco tuvo la sensibilidad de los diputados para agregar a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y para hacer una reintegración digna de los trabajadores de Luz y Fuerza abandonados a su suerte, donde no ha habido una recontratación de ellos, no ha habido un patrón sustituto. ¿Dónde están los trabajadores en esta ley, me pregunto? Cuando son los trabajadores, somos los mexicanos quienes luchamos por la generación, quienes utilizamos la energía y quienes la transformamos como modelo de país y de civilización. La ley está incompleta. Y bueno, pues preparémonos para lo que se viene. Incluso, nada más para cerrar este tema de la reforma eléctrica y hablar de revocación de mandato, Jaime, incluso preparémonos para la posibilidad de una derrota legislativa. Yo espero que los legisladores priistas se rebelen, pero como dices tú, el hecho de que el presidente está un paso adelante también debería de hacernos pensar realísticamente que las cosas no están color de rosa, que lo que se viene también podría venirse junto con una andanada mediática en caso de que no se llegara a aprobar la reforma eléctrica, desde los medios de comunicación diciendo se acabó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y lo estoy advirtiendo para evitar que la gente que nos ve y nos escucha no solamente se frustre, sino se confunda. Porque de eso también se trata con estas campañas, este golpe mediático, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, y yo creo que la enorme ventaja que tiene, o la enorme ventaja que tenemos todos nosotros, los que hemos apoyado este movimiento de la 4T, es que tenemos la enorme fortuna de contar con una estadista que conoce muy bien México. Andrés Manuel López Obrador no es un estadista que haya dado muestras de que se ha encapsulado en su burbuja y solamente vea esa realidad que le favorece, no. Y el presidente lo ha repetido y una y otra vez, hay millones de gente que no lo respalda. Pero yo creo que una de las grandes virtudes de un estadista, querido Vicente, es no solamente alcanzar consensos. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un político de mucha altura que ya ha entendido que en este país el arte consiste no en alcanzar consensos,
es decir, poner a todo mundo de acuerdo, porque eso es imposible. Él ya se ha dado cuenta que en este país de lo que se trata es de gestionar los disensos, ¿no? Los múltiples disensos que hay en este país, porque además una auténtica democracia se distingue por eso, ¿no? Que haya pluralidad de ideas, pluralidad de opciones. Incluso el presidente elogió hoy el hecho de que algunos magistrados se hayan ido en contra de la ley que pasó finalmente por su constitucionalidad. Y eso te habla de la vocación realmente demócrata de este presidente, que además él está fogueado, ha estado forjado en la lucha y no se cansa de saltar esta frase que a mí me fascina, que dice, lo mejor es lo peor que se va a poner. Él está acostumbrado a dar la batalla, es un político de mucho colmillo. Bueno, al presidente le arrastra el colmillo, cosa que no ocurre con los líderes de la oposición, que se han convertido en la botana de todos nosotros cada vez que nos fijamos y nos asomamos en el tipo de ocurrencias sobre los que se monta la oposición, muchas veces con necesidad de que alguien les sirva, como por ejemplo todos se montan en los montajes de Carlos Loret de Mola o de quien sea. Entonces yo creo que el presidente sabe que no es fácil. Y qué bueno que no sea fácil, ¿sabes? Si me apuras un poco, qué bueno que no sea fácil, porque yo creo que México ha salido de un letargo impresionante, con un régimen de un solo partido, en el que nada se discutía, incluso la cultura del debate en México casi es inexistente. En México hay poca tolerancia para el debate de las ideas, en las redes sociales lo vemos mucho eso. Si no estás de acuerdo con la persona que está expresando sus ideas, se le avientan mentadas de madre. No. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva democracia de mayor apertura. No le tengamos miedo. Como el presidente ha dicho, no pasa nada. Vamos a seguir adelante. No puede ser que tengamos que enfrentar los desafíos de estos intereses creados, sobre todo, que no conocen fronteras. Y lo vergonzoso es que estos intereses creados que vienen desde el exterior tengan como interlocutores, como patiños, a representantes electos democráticamente. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Pero yo tengo esperanza, Vicente, tengo esperanza, y yo creo que la postura expuesta hoy por el presidente mira, es como un capitán de embarcación. El presidente ve que todavía nos falta sortear algunas tormentas. Es posible que encallemos momentáneamente, pero vamos a seguir adelante. Y a veces vamos a sufrir derrotas, pero las derrotas, ya sabes, lo que no te mata te hace cada vez más fuerte. Así es que yo creo que después de la victoria de ayer, no podemos darnos el lujo de ser mezquinos, de ser, ¿sabes?, temerosos. No. Hay que tener la actitud de seguir tirando para adelante, querido Vicente. Y creo que lo peor que nos puede pasar, que es bueno, fíjese lo que voy a decir, es que definamos de una vez por todas esa lista de los traidores a la patria y de quienes están a favor del pueblo, porque tarde o temprano, más temprano que tarde, más rápido de lo que se imagina, vamos a estar inmersos en el proceso electoral de este año, ojo, para pasar facturas políticas del próximo año en Coahuila y en el Estado de México y en el 2024. Espero que haya quedado claro lo que estoy diciendo. Por otro lado, para ir cerrando con este tema, Daniel Marmolejo, y escuchar tus reflexiones, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó esta mañana en las inmediaciones de Palacio Nacional que la unión entre ambas naciones es para siempre, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió que también se tomarían medidas contra el país vecino, luego de que el diplomático dijo que la resolución que avala la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica acarreará un sinfín de amparos y que se podrían tomar acciones jurídicas. Ken Salazar mencionó que las economías de México y Estados Unidos están integradas, y cito,
Solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. El diplomático resaltó que ambos países van por buen camino y relató que ayer estuvo en Campeche con los pueblos, trabajando en los proyectos de Sembrando Vida, plantando 1 millón de árboles para reforestar la selva maya. Entonces, están pasando unas cosas muy, muy buenas y por eso la unión entre nosotros, México, Estados Unidos y México, es una unión para siempre, dijo Ken Salazar en esta visita que hace a Palacio Nacional un día después de asegurar que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de resolver que la ley de la industria eléctrica es constitucional, abrirá una infinidad de litigios con las empresas del sector energético. Por cierto, Ken Salazar sostuvo una reunión con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, de la O, ahí en Palacio Nacional. Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, quisiera, entre paréntesis, reflexionar también con la audiencia, porque dicen que no me caliente, y tiene razón la audiencia respecto a esta intención de reflexionar de que las cosas van a ir gradualmente. Quiero decirles que esto es una consecuencia de que Felipe Calderón, este traidor a la patria, consignó y condenó al desasosiego, a la degradación, a 44,000 trabajadores, Vicente, del sector eléctrico. ¿Y tú sabes cuántos ingenieros se dedicaron a vender dulces? ¿Y tú sabes cuántas personas se suicidaron? ¿Y tú sabes cuántos viejitos les desconectaron la energía eléctrica en sus casas? ¿Y tú sabes cuántos miles de millones posteriormente con los cambios a la ley se tuvieron que entregar a las empresas extranjeras con contratos, con concesiones por 4 décadas y generando excedentes de energía que son innecesarios para nosotros, pero cheques por miles de millones? ¿Y cómo a pesar de todo esto y que han pasado ya 12 años no ha habido justicia para ellos? Discúlpenme, queridos amigos del auditorio, pero estamos en el año de los hermanos Flores Magón. ¿Cómo no voy a defender yo a los trabajadores? Como defendí a los cooperativistas de la Cruz Azul, que acaban de impactar favorablemente en el escenario con todo este proceso tan dramático que han vivido. ¿Cómo no voy a defender a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? Ellos son el eje central de la transformación económica, de la transformación industrial. No son las máquinas, somos las personas. Por eso es mi atrevimiento de salir airosamente a disputar el terreno del debate a favor de los trabajadores. Y sí me caliento, porque son personas como nosotros a los cuales les aplastaron la vida, la dignidad, el futuro, a sus familias, cientos de miles de afectados a consecuencia de ello. Y si queremos estar en sintonía con lo que se promueve este año, con los valores patrióticos, nacionalistas de los Flores Magón, Ricardo Flores Magón decía: la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. De allí, antes de hablar del embajador, decir una cosa que quiero acompañar necesariamente a la reflexión, porque estamos en un debate muy acalorado por la patria, y en la patria estamos todos, y tenemos que ver a los enemigos de frente, y no dejar que se nos pongan por la espalda. La condena hacia el PRI, en el caso de no responder al llamado de la República, y dejarse conducir por un personaje secundario de la República, del país, e incluso hasta secundario a nivel, es un depredador, pero no es de los más ricos ni siquiera, es equiparable a un suicidio del PRI en este tiempo, muy parecido al que un loco llamado Jim Jones hizo en Guyana, en Johnstown, en el año 78, creo que fue en el mes de noviembre, día 18. Ahí les dio a todos a beber cianuro y todos murieron, no sin cometer una serie de tropelías. Quiero señalar que el Jim Jones del PRI es Claudio X González. Así lo dejo
muy claro, no ha pagado ni siquiera la propina de lo que significa la construcción de un modelo político, aunque se trate del PRI, porque el PRI en su origen no tenía cosas malas, era un partido que institucionalizó la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, la nacionalización del petróleo, ¿sí? Es decir, que el PRI es antagónico de sí mismo. El Jim Jones del PRI está haciendo que se autodestruya, que se coma a sí mismo. Es una serpiente que se está tragando su propia cola. Eso es lo que está haciendo en este momento el Jim Jones del PRI, que es Claudio X González. Volviendo a la reflexión sobre el embajador, evidentemente ni la falla de San Andrés nos va a separar, Vicente. Y necesitamos una relación con Estados Unidos muy positiva, porque somos parte de una relación periférica e histórica. Y aunque se escribió un libro hace algunos años de Vecinos Distantes, yo creo que ahora estamos más unidos que nunca. El gran problema es tratar de profundizar en una relación para dañar el pacto social. Y ni nosotros lo haremos, ni ellos tienen por qué hacerlo. El escenario es muy difícil y muy diferente. Sigue siendo muy difícil, pero es muy diferente al de 1973 en Chile, ¿sí? Pero lo que no ha cambiado, además de que los escenarios y el afán extractivista de las corporaciones, tanto las norteamericanas, las europeas, las asiáticas, en general, el ánimo extractivista no ha cambiado, pero tampoco nuestra lealtad de pueblo, por la transformación histórica de México como una potencia puede cambiar en este momento. De tal suerte que es necesario que los Estados Unidos, y yo le hablo aquí a todos los legisladores norteamericanos, le hablo a la Casa Blanca, le hablo hasta a los centros de inteligencia, a los centros de espionaje, esos que le pagan a Denise Dresser y a la USAID que le paga a varios periodistas. Yo les hablo de manera directa. No estamos negociando nuestro carácter de lealtad a la patria. Ni lo debemos hacer en la Suprema Corte de Justicia, ni lo podemos hacer en las calles. Y lo que estamos haciendo ahora es un abono para una transformación histórica, porque de la energía depende la civilización humana, depende una sociedad justa e igualitaria. Necesitamos hacer todavía cambios constitucionales, pero no vamos a entregar ningún Congreso. Nuestros parlamentos deben de tener personas de mucho vigor y de mucho valor. Necesitamos entrar en una reflexión profunda. Necesitamos proteger lo que es nuestro y eso ya lo saben los norteamericanos, lo saben los chinos, lo saben los rusos. Por eso cierro esta reflexión para Ken Salazar, el litio también es nuestro. Y para que nada más vean, y grábeme, don David, para que vean cómo anda la perra brava, y me refiero a la perra como oposición porque luego se vaya a malinterpretar, a la oposición en general. Ponen en Twitter una cuenta que se llama Linda Dimitrov o Linda Sofía, la fotografía de los 4 ministros y ministras de la Suprema Corte que votaron por declarar constitucional la ley de la industria eléctrica. Estos votos que no permitieron que se declarara inconstitucional. Y pone, estos tipos son más vendidos que Vicente Serrano y eso es mucho decir. Y se está viralizando. Ya me doy cuenta que también nos quieren subir al ring, pero bueno, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí seguimos sin falsas neutralidades, sin falsas imparcialidades, sin falso periodismo objetivo, asumiendo una responsabilidad también con nuestro posicionamiento, Así que venga lo que tenga que venir. Y precisamente porque se viene el domingo la consulta de revocación de mandato, aquí sí promovemos la participación ciudadana. Allá aquellos antimexicanos, antipatriotas, traidores, allá aquellos antidemócratas que le piden a la gente no participar. Nosotros sí. Y quiero escuchar tu reflexión, mi querido Jaime Hernández, rumbo al domingo. Un domingo que se llega, ahora sí que a pesar de todo lo que ha hecho el INE en contra de esta
jornada de participación este domingo 10 de abril. Sí, yo creo que en esta revocación, por cierto, me llama la atención que el acto en el de adhesión y apoyo a la revocación y a la iniciativa de reforma eléctrica en la que participó notoriamente Claudia Sheinbaum, ya todo el mundo está sacando conclusiones por adelantado, asegurando que ese acto le sirvió a Claudia Sheinbaum para mostrar músculo, para decirles, para dejar en claro que es quizá la mejor posicionada para ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si le estoy haciendo un favor a Claudia Sheinbaum, pero el hecho es que la capacidad de convocatoria de Claudia Sheinbaum fue impresionante. Dicho esto, eso fue solo un botón de muestra de la capacidad de convocatoria no solamente de Sheinbaum, sino del estado de ánimo de millones de ciudadanos que se están organizando. Hemos visto, querido Vicente, cómo en el curso de las últimas semanas incluso hay campañas desde Estados Unidos con los paisanos llamándole a sus familiares para decirles participen, no importa lo que cueste. Hemos visto la campaña que incluso han realizado de forma espontánea mujeres de la tercera edad, abuelitas, hombres humildes con su radio sobre la bicicleta, haciendo megafonía, pidiendo el respaldo. Es una campaña espontánea, a pesar de las amenazas y bravatas de Lorenzo Córdoba, que ya ha amenazado, incluso ha dejado caer la amenaza de que incluso se podría anular la revocación de mandato por todas las, entre comillas, ilegalidades en las que han incurrido funcionarios de gobierno, a los que todos los días apunta y acusa. Sabes, a mí se me hace tan aberrante, quizá porque quizá por las referencias que tengo al haber vivido más de 30 años de México, a mí me sorprende realmente este intento por amordazar a los funcionarios públicos para que no participen en campañas a favor de la revocación. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú que conoces muy bien Estados Unidos, Vicente, imagínate que en Estados Unidos cualquier funcionario del gobierno, del que sea, se lanza contra otro funcionario porque está participando en una campaña, pues el funcionario aludido se le va encima asegurando que es un atentado contra la libre expresión que garantiza la Constitución. Efectivamente, en Estados Unidos la libertad de expresión se tiene que respetar sin paliativos. Ojalá que el día de mañana en México tengamos esta libertad plena. No importa que seas funcionario, porque eres funcionario, pero también eres ciudadano. Y en Estados Unidos podrá tener todos los defectos del mundo, pero se respeta el derecho a la libre expresión. Yo creo que en México todavía nos falta algo de camino para alcanzar eso, porque los derechos a la libertad de expresión, los derechos a tener de tener preferencias religiosas, políticas, eso es algo sagrado, es un derecho humano. Entonces, que venga esta suerte de dictadorzuelo en que se ha convertido Lorenzo Córdoba, amenazando con incluso anular el proceso, a mí se me hace no solamente vergonzoso, de verdad es bochornoso que Lorenzo Córdoba siga convirtiéndose en el principal regulador de la libertad de expresión de todos los mexicanos, incluidos funcionarios, incluido el propio presidente, y la verdad es muy triste. Por eso yo creo que va a ser muy importante el ejercicio de este domingo, en el que millones ya nos alistamos. Desde temprano vamos a estar viendo quién participa. Hay mucha gente, la verdad, a mí me emociona, me remueve la entraña ver a la gente más humilde caminando a veces 2, 3 horas para saber dónde está su casilla. Eso te habla, querido Vicente, de las ganas, de la sed de tener un país más democrático, más pleno, y realmente a mí se me hace vergonzosa la participación y la campaña sucia que han desatado desde el PAN, desde el PRI, para tratar de descalificar este ejercicio desde mi punto de vista democrático. Y si me lo permites, querido Vicente, una última reflexión
a propósito de lo que tú y mi querido Daniel han dicho sobre el tema de los medios de comunicación. Yo creo que vivimos tiempos fascinantes, querido Vicente, en el que durante mucho tiempo los periodistas que pensamos distinto, los periodistas que aspiramos a tener un México más democrático, hemos vivido, yo en lo personal he vivido censura. A mí recuerdo cuando era subdirector de radio y televisión en Notimex, me cortaron la cabeza por haber permitido información real que eran las protestas, las primeras protestas contra la política del gobierno. Te hablo de la década de los 80s. Y yo en aquel momento dije, no, nunca más voy a poder trabajar en el sector nacional, mejor me voy como corresponsal al extranjero. Y hoy que regreso, hay una lucha que estamos librando en la que incluso la vieja escuela del periodismo objetivo se ha caído, se ha derrumbado. ¿Por qué? Porque durante décadas, ya durante lustros, hemos visto cómo los medios han caído en las garras de intereses corporativos que no son neutros, que a ellos no les importa un carajo el llamado periodismo objetivo. Y vivimos momentos en los que hay que tomar partido, y en este caso a mí no me importa decir que he tomado partido a favor de un país más libre, más democrático, más soberano, y a mí me da un tremendo orgullo que tengamos un presidente que por primera vez se las canta directas y claras a Estados Unidos, como esta mañana, cuando alguien le preguntó, oiga, pero las relaciones con Estados Unidos no le preocupan, dice, sí, pero primero que cumplan. O sea, fíjate nada más, México ha tenido incluso el gesto hasta condescendiente de entregarle al gobierno de Estados Unidos una iniciativa de reforma energética. No tendría por qué hacerlo. Y dime tú, si México le molesta alguna iniciativa de ley del Congreso de Estados Unidos le va a entregar, el presidente de Estados Unidos le va a entregar una iniciativa de ley al gobierno de México. Así es que yo me enorgullezco mucho de este presidente que ha sabido negociar, que ha sabido domar al tigre del norte y que mientras tanto ha sabido defender nuestra soberanía. Por eso yo voy a votar a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo. Querido Daniel Marmolejo, vamos a cerrar con tu reflexión. Sí, querido Vicente, maestro Jaime, lo digo desde el corazón, con enorme sensibilidad, porque le mandé a Ceci un video de mi seguimiento a Andrés Manuel López Obrador cumpliendo 24 años, donde también está, por cierto, esa frase al final del discurso del juicio de la historia. Y llegamos prácticamente a un momento crucial donde él ha demostrado que la transformación y la justicia social tienen que ir de la mano. Mientras los otros, los neoliberales, hablaban de la transformación, robándose el dinero para la justicia social. Entonces, esta transformación de López Obrador es la transformación más importante que se está viendo en el mundo. No sé si quieras ponerle el audio a este video, querido Vicente, porque vale mucho la pena las reflexiones de López Obrador. Son breves, es muy breve, es muy breve. Claro que sí, vamos a ver y escuchar esto que envía precisamente Daniel Marmolejo. Échalo, Ceci. De todo corazón les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Lo fundamental, el pueblo. El pueblo es el gobierno. Por la política privatizadora de la industria eléctrica, que solo busca el afán de lucro. ¿Hay algún delincuente de cuello blanco en la cárcel? Les pregunto a ustedes. Que hay que actuar con perseverancia, que tener una fe inquebrantable en la causa que se defiende. En estos momentos de definición, está a la altura de las circunstancias. La patria no se vende, la patria se defiende.
Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Lo que Genaro García Luna hizo en estas instalaciones fue instalar un cártel, porque en este punto es donde surge la complicidad de Felipe Calderón. Que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Querido Daniel. Sí, mi querido Vicente, pues este fin de semana debemos de estar a la altura de las circunstancias, en las mismas palabras de Andrés Manuel López Obrador. Otra de sus frases, el pueblo es el gobierno, y si tenemos este gobierno es porque el pueblo ahora sí decidió. Factor fundamental en toda esta reflexión sería la concatenación con una frase muy importante de Ricardo Flores Magón, con la que yo quiero cerrar, invitando a toda la gente a participar en este ejercicio democrático de la revocación o la ratificación que cada quien desde su corazón, desde su mente, tenga que decidir, pensando en un factor muy importante, que la gratitud es la memoria del corazón. En ese sentido, la frase dice lo siguiente: la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por castigo. Sumo la frase del 68. Ni perdón ni olvido. Y sumo esta frase que lo digo de manera categórica: participar es un derecho, pero también es nuestra obligación. Muchas gracias, querido Vicente. Muchas gracias al maestro Jaime. Querido Daniel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus esfuerzos? Muchas gracias. Sí, 4A República, Cuarta República con el número 4 y la letra A, 4A República en YouTube, Incorruptibles, Periodismo de Combate, Guerra Híbrida, la serie documental y los programas de nuestros compañeros Homo Ex Novo en Twitter. Agradeciendo mucho la oportunidad que me das de estar contigo, querido Vicente, y al maestro Jaime Hernández también. Gracias, querido Daniel Marmolejo. Jaime Hernández, amigo, hay que cerrar también invitando a la gente a tus trincheras. Sí, pues como siempre, gracias por esta oportunidad, querido Vicente, y les invito a que se sumen también a nuestro programa que transmitimos todos los días a partir de las 14 horas de lunes a viernes hasta las 15:30, 16 horas a veces, y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta @Jaime Yourno o Journo, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo y un abrazo al querido Daniel y un abrazazo de oso, querido Vicente. Estamos aquí. Muchas nos vemos gracias. en la tarde. Claro que sí, cuando lo amerite la noticia, aquí nos vemos, como siempre, en esta que es la casa de todos, sin censura. Gracias, Daniel. Gracias, Jaime. Nos vemos muy pronto. Buenas tardes. Y déjenme saludar Rusia, por votación, expulsan a Rusia del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ni a Estados Unidos lo llevaron a votación por su invasión a Irak, donde buscaban armas de destrucción masiva y no encontraron. Ni a Estados Unidos por sus bombardeos históricos lo han expulsado del Grupo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué pasó? México, por cierto, como lo había ya adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, se abstuvo con un grupo de otros países. Mi querido doctor Jesús López Almejo, te saludo con mucho gusto. Un tema muy importante, una decisión de México de abstenerse también, muy importante. Te mando un abrazo, Jesús.
¿Qué tal, querido Vicente? Muy contento de estar en Sin Censura como cada viernes, listos para darle al análisis. Y como dices, las cosas cada vez se complejizan más y por eso es importante analizar los matices, pero también ir por el análisis de la radiografía completa, porque si lo hacemos como sucede en los medios tradicionales, que todo lo tratan de ver en términos de blanco o negro, es decir, desde una postura maniquea, difícilmente le vamos a acertar al pronóstico y difícilmente vamos a entender la realidad con todas sus complejidades, Vicente. ¿Cómo ves esta votación contra Rusia en el comité, en el grupo de derechos humanos de la ONU? Ni en los peores bombardeos o invasiones estadounidenses se había manejado esta posibilidad. Así es, mi querido Vicente, como tú bien lo señalas, es pues bastante difícil, por llamarlo de alguna manera elegante, porque en términos de riesgos, vemos el riesgo de que la ONU pierda su legitimidad. La legitimidad es la percepción que tiene la comunidad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que actúa con coherencia y con apego a la normatividad vigente. Sin embargo, lo que vemos de Naciones Unidas es que está sujeta a los designios volubles de Estados Unidos, un gobierno hipócrita, un gobierno que se maneja con doble rasero, porque hasta hace muy poco Estados Unidos tenía congelado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puesto que es uno de los estados más violadores del marco jurídico internacional. Mira, tú ya citaste algunos, pero no solamente Estados Unidos es pecador, y lo ponemos en un término religioso, por comisión, sino también por omisión. Por comisión, si nos ponemos a contar desde que existe Naciones Unidas, que es de 1945 a la fecha, invadieron Corea del Norte y en Corea del Norte mataron al 20% de la población, arrojaron 2 bombas nucleares en Japón, se metieron al tema de Vietnam con más de 1 millón de muertos, se metieron al tema de Somalia, invadieron Panamá, han estado, Vicente, en el 81% de las guerras que se han desatado del fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, y nunca se les expulsó de la FIFA, nunca se les expulsó del Comité Olímpico Internacional, nunca se les expulsó del Consejo de Derechos Humanos, nunca se les condenó públicamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, como se está estigmatizando a Rusia. No quiero decir que Rusia sean unos santos, porque finalmente en la geopolítica, en el análisis de la geopolítica, no se evalúa el accionar de los sujetos en términos de buenos o malos, en términos de maldades o bondades, sino en términos de intereses y en términos de estrategia. Decían los teóricos del realismo político que todo interés se define en términos de poder, de maximizar poder al menor costo. Sin embargo, lo que sí había logrado la comunidad internacional, primero era incluir a todos los países independientemente de que tuvieran sistemas políticos diversos. La idea había sido lograr la coexistencia pacífica a pesar de las diferencias, y eso le había dado cierta legitimidad a Naciones Unidas. Pero como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso de las vacunas, que por cierto, mira, bueno, vamos a ver si mejoramos la conexión con el profesor Jesús López Almejo, el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI. Por ahí se congeló la imagen, se salió del sistema, ya lo tenemos de regreso. Te perdimos, Jesús, cuando decías, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí te perdimos. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Naciones Unidas se convirtió en un florero en el asunto de la distribución inequitativa de las vacunas. Tú recordarás que Estados Unidos emprendió toda una campaña para evitar que sus empresas, que ya tenían contratos con otros países, con otros gobiernos, que les habían invertido dinero para los procesos de investigación de las vacunas meses antes, pues a pesar de que hubiera contratos, el gobierno de Joe Biden evitó que se lanzaran esas vacunas, que se cumplieran con esos contratos, y se acapararon las vacunas, y el presidente López Obrador criticó a Naciones Unidas por actuar como florero en el asunto de la distribución inequitativa de las vacunas en plena pandemia. No les importó que murieran un montón de personas de países en desarrollo que ya habían aportado dinero para las vacunas. Entonces, las relaciones internacionales
internacionales, cuando se piensan en términos de paz y guerra, es un enfoque clásico, pero cuando vamos a un enfoque posclásico, también vemos que se violan derechos humanos en otros términos, como en el asunto de la desigualdad, de la distribución, pues, de las vacunas en plena pandemia. Y sin embargo, nunca se propuso que se les expulsara, nunca se propuso que se les aislara, nunca se ha propuesto que se les expulse del sistema internacional de pagos. Lo que vemos entonces es un doble rasero en la utilización del tema de los derechos humanos, porque mira, Vicente, déjame te lo pongo de esta otra manera. México tuvo una postura inteligente al haberse abstenido, porque por un lado, yo considero que el presidente López Obrador de buenas a primeras hubiera querido votar en contra de la expulsión de Rusia, pero se abstiene para no chocar geopolíticamente con Estados Unidos, para sacar otras cosas, porque no necesitamos un problema adicional. Pero da un argumento muy interesante el presidente, dice, ¿cómo se va a mantener un puente de diálogo con Rusia si lo expulsas del órgano garante de que se cumpla con cierta normatividad en el tema de los derechos humanos? Ahora, si se le pretende expulsar, tendríamos que esperarnos primero a que muchos de los organismos especializados, y el presidente lo decía el 7 de abril en la mañanera, y lo decía además con cierto sarcasmo, dice, al cabo lo que le sobran a Naciones Unidas son organismos especializados, mucha diplomacia gourmet, mucha diplomacia de boutique, eso lo digo yo, que luego de pronto los ves en los países en desarrollo, en los canapés, en los vinos tintos, en las grandes, pues en los grandes brindis, pero luego cuando necesitan entrarle de lleno a un trabajo, dicen casi ningún organismo de esos es competente para atraer ciertos temas. Entonces dice el presidente López Obrador, ¿por qué toda esta faramalla o farándula de las Naciones Unidas y sus diferentes y muchísimos organismos no primero organizan a un grupo de peritos internacionales que hagan una investigación exhaustiva, en el caso de Busha, y que desde un enfoque intertrans multidisciplinario, liderados por Naciones Unidas, deslindan responsabilidades? Si después de hacer una investigación exhaustiva encuentran que Rusia es responsable, bueno, entonces adelante, que no solamente se les aplique la expulsión del Consejo de Derechos Humanos, porque eso es simbólico, que incluso se les lleve a la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué tal si con la investigación exhaustiva lo que nos encontramos es que son miembros del batallón Azov asesinando a la propia población ucraniana, a la que han estado utilizando como escudos humanos? Y mira, Vicente, cada vez acá no nos damos cuenta en México, porque cada vez es más amplio el paraguas de medios tradicionales propagandistas occidentales que justifican y que cubren y que tratan de minimizar el problema nazi de Ucrania. Pero hay, pues el mismo Volodymyr Zelensky le acaba de hacer una grosería el 7 de abril al Parlamento de Grecia, al ponerles a hablar, ahora que lo tratan de héroe y que en todos los parlamentos hasta se ponen de pie a aplaudirle 3 minutos, y al pobre congresista europeo que no se pare a aplaudirle 3 minutos, como en los tiempos de Stalin en la Unión Soviética, lo señalan los medios de comunicación de no le aplaudió a Zelensky, significa que entonces es pro-Putin, con un nivel de macartismo y de manipulación propagandista tremenda. Pero Volodymyr Zelensky puso a un miembro del batallón Azov a hablarle al parlamento griego, y en su cara el miembro del batallón Azov, del grupo neonazi fascista al que se le imputan varios crímenes de guerra, les dijo, es que mis padres y mis abuelos lucharon contra los nazis. Y después, viéndole la cara de estúpidos, termina por reconocer, bueno, yo sí soy miembro del batallón Azov. Y Zelensky ha dicho que el batallón Azov son héroes patriotas que están defendiendo a Ucrania del peligro ruso. Entonces, eliminó partidos, ya lo dijimos aquí en Sin Censura, eliminó 11 partidos de la oposición. ¿Tú te imaginas a Andrés Manuel López Obrador eliminando a 11 partidos políticos? O, por ejemplo, y eso también, cuando uno se mete a preguntarle a periodistas que están cubriendo la zona de guerra, por ejemplo en Mariópolis o en algunas otras ciudades ucranianas, no dejan salir a ningún hombre entre 18 y 65 años de edad, aunque les falte una extremidad de su cuerpo, aunque no tengan manos, aunque no tengan un pie, no tengan una pierna, aunque tengan alguna enfermedad terminal, porque esos están obligados, incluso aunque están discapacitados para entrar a una guerra, están
obligados por el régimen de Zelensky a pelear en contra de las tropas rusas. Después a estos mismos los están utilizando como carnada para, si los asesinan, decir que asesinaron a civiles que, por cierto, se aprobó también una ley en Ucrania para decir que todo civil tiene que estar armado y tiene que combatir y repeler la invasión rusa. Entonces, cuando viene el choque contra los soldados rusos, más profesionales, más entrenados, mejor armados, y asesinan a esta población ucraniana a la que el propio gobierno de Ucrania hace rehén de esta invasión, terminan por decir, está pasando lo de Busha, por ejemplo. Y yo no he visto una sola crítica al gobierno de Ucrania como violador de los derechos humanos. Y yo no he visto una sola crítica que ponga en su justa dimensión en los medios tradicionales occidentales lo que está sucediendo justamente con esta violación y con el problema nazi de Ucrania, que mira, Vicente, otra cosa interesantísima, la misma página de Naciones Unidas, y de ahí el riesgo de que está perdiendo credibilidad Naciones Unidas, si ya de por sí el presidente López Obrador en 2020 les dijo florero, en la página oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues yo que he estado al pendiente de esto, cambiaron la redacción de los párrafos en donde anunciaban la expulsión de Rusia, decían que 93 votos a favor, que es con lo que se votó la expulsión de Rusia, que por cierto, a esa votación a favor se sumó Argentina, al presidente Alberto Fernández. Putin lo apoyó en el contexto de la pandemia, lo recibió con mucha calidez unos días antes de la invasión, cosa que no hizo ni con Macron ni con Olaf Scholz, y Argentina votó a favor de que lo expulsaran. El gobierno de Chile, Gabriel Boric, que está completamente alineado a los intereses de Biden en la región. Hubo 58 abstenciones. México fue uno de esos países que se abstuvo junto con Brasil, que curioso, a pesar de que Bolsonaro y López Obrador tienen visiones completamente distintas de la política, a nivel internacional han estado coincidiendo casi en todo en la región, como los líderes de América Latina que son, y en el caso, por ejemplo, de Bolivia y Nicaragua, eso sí, votaron en contra, pero hubo 24 votos en contra, hubo 58 abstenciones y hubo nada más 93, pero Naciones Unidas dijo en su página que 2/3 partes de la Asamblea General, de 193, dijeron así, habían votado a favor de expulsar a Rusia, entonces que había mucha legitimidad de esa votación, lo cual es totalmente falso, porque si tú sacas el promedio, 93 de 193 es 48%, no 66%. Incluso si sumáramos los países que no votaron, porque hubo unos 15 países que no se presentaron a la votación, hubo 58 que se abstuvieron, entonces 100 de 193 no votaron a favor de expulsar a Rusia. Y aún así Joe Biden dijo, nosotros le dejamos claro a Rusia que por ser violador del derecho internacional no tiene derecho a ocupar un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo cual es totalmente falso, porque lo que sí ha sido claro es que 191 países votan para que termine el embargo de Estados Unidos a Cuba, y ahí sí no dicen nada. Y también casi toda la comunidad internacional vota para condenar el nazismo en la misma Asamblea General. Solamente Ucrania y solamente Estados Unidos votan en contra. Esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en Sin Censura. Entonces vemos el doble rasero, incluso en el discurso y en la manera de redactar, cómo se le malinforma a la población. Entonces imagínate, si Naciones Unidas ya de entrada te pone un sesgo y te predispone a creer que 2/3 partes votan por algo cuando son menos del 50%, imagínate lo que los medios de comunicación difunden y hacen un efecto boomerang, pues completamente distorsionan la información, Vicente. Hablando de medios de comunicación, de distorsiones, Toño me mandó unos tweets que casi me provocan el vómito del coraje, porque pocas veces en Sin Censura hemos tomado partido en un proceso electoral, y hace algunos años yo decidí que ante la posibilidad de que un hombre nacido en México, en Durango, se convirtiera en el primer alcalde hispano en Chicago, decidimos apoyarlo abiertamente en su campaña contra Rahm Emanuel. Se trata del hoy congresista, el hoy representante federal por el área de Chicago, Chuy García. Insisto, nacido en Durango, crecido
y criado en Estados Unidos. Acaba de publicar, Jesús, perdón que te tire esta curva, pero creo que es importante. Acaba de publicar una crítica, porque así lo entiendo, a manera de crítica, tweets en inglés y en español sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Me parece que ya estamos ante una campaña de políticos demócratas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, y creo que puede ser en tono de presión en momentos en que se está definiendo la reforma eléctrica en nuestro país, en México. No sé si ya podamos llamarle traidor a Jesús Chuy García, lo estamos buscando para ver si lo podemos entrevistar, pero publicó hace unos minutos: México es el país más peligroso para periodistas fuera de una zona de guerra, de acuerdo con el nuevo reporte de Artículo 19. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador fue anunciar beneficios para periodistas de bajos ingresos, pero estos beneficios no pueden proteger a los periodistas de la violencia y la impunidad oficial. Además, México debe proteger la libertad de expresión y dar prioridad a la seguridad de los periodistas. Con mucho respeto le voy a decir a Jesús Chuy García que si no sabe del tema, no diga pendejadas, porque me parece que lo que escribió pudo haber salido de cualquier editorial del Washington Post o de las páginas que le dedicaron a Carlos Loret de Mola. Me llama mucho la atención que sean políticos demócratas los que arremetan contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Algún comentario sobre esto, querido Jesús López Almejo, profe? Claro que sí, amigo, por supuesto que tengo mucho que decir al respecto. Mira, no es ninguna curva o una bola curviada la que me mandas. Qué bueno que tocas el tema, porque eso confirma lo que venimos hablando de cómo se ha perdido legitimidad a partir de que tanto políticos estadounidenses, políticos europeos, políticos que se decían liberales y demócratas, terminan siendo mentirosos y terminan siendo propagandistas y autoritarios, porque son mentirosos porque no dicen la verdad. Son propagandistas porque a fuerza quieren ideologizar a la gente. O sea, ellos quieren partidarios, no quieren una audiencia pensante, no quieren una audiencia que tenga decisión propia ni capacidad de discernimiento, porque entonces pasamos al tercer punto. Viene después la censura, la censura suave a través de las redes sociales, a través de que te apagan el micrófono cuando participas en los medios tradicionales y tienes una voz diferente a la narrativa dominante, y también pues viene el tema de las leyes. Yo nada más para gentuza como Jesús Chuy García, que siguen alimentando la idea de que México, después de una zona de guerra, es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Yo primero diría que hay que analizar de qué nacionalidad es Artículo 19, aunque digan capítulo México, pero ¿de dónde están los headquarters? ¿En dónde están los que mandan en esa organización de diplomacia y de activismo fifí? En segundo lugar, porque viene de Londres, es londinense, es británica, y también recibe financiamiento de varias embajadas de la Unión Europea y principalmente del Departamento de Estado, que sabes que financian cosas buenas y cosas nobles y democráticas, por supuesto. Segundo, aquí a los de Artículo 19 en México se les ha caído la careta porque son muy selectivos en la defensa de ciertos casos. No se manifiestan, no son metodológicamente ecuánimes ni son parejos. Entonces son muy selectivos al momento de ver qué casos defender y qué casos no defender. Y en tercer lugar, yo le pediría a gente como Jesús Chuy García, ya que tiene facultad para pedir presupuesto, que contrataran a un grupo de investigadores independientes y que se fueran, que los mandaran a cualquier país africano, a cualquier país de la península arábiga que no estén en guerra, y que observen cómo les va a los periodistas aquí mismo, en el Caribe, en el continente, cómo les va a los periodistas que son críticos de los regímenes. Ya quisiera ver que esos periodistas en África, que tiene 54 países, o en la península arábiga, en donde
el nivel socioeconómico es más alto porque allá viven las petromonarquías. Ya quisiera yo que criticaran esos periodistas a los gobiernos de esos países, por lo menos, Vicente, ya no dijera al mismo nivel que los periodistas critican aquí en México a López Obrador, no, que lo criticaran por lo menos el 20% de lo que critican a López Obrador, pero que además los criticaran con calumnias, como la prensa chayotera critica aquí al presidente López Obrador. No quiero decir que todos los periodistas lo sean. Tú sabes a cuáles nos referimos. Nos referimos al mainstream media, a estos que han estado repitiendo y repitiendo y repitiendo la idea de que no son libres. Vicente, nos referimos a estos cabrones que publican un artículo como en 3 periódicos, que tienen 2 programas de radio, que participan como titulares de un programa de televisión, muchos de televisoras del Estado, en el canal 11, ya sabemos cuáles son, y que además tienen también programas de televisión en los canales comerciales, y aún así se atreven a decir que están censurados, y aún así se atreven los muy cínicos a decir que el presidente López Obrador viola su libertad de expresión solo porque se les cuestiona. Y Vicente, a mí me ha pasado que me he puesto a discutir sin insultos, sin groserías, sin descalificar. Ahora sí que al son que me toquen, si son argumentos, si son argumentos financieros, comerciales, matemáticos o filosóficos o sociológicos o geopolíticos, con casi toda esa caballada, y me han terminado bloqueando porque no aguantan que sus argumentos, sus premisas de trabajo no se sostengan en la realidad. Me refiero a gente como Sabina Berman, a gente como Sarucán. El otro día una señora que trabaja en el Universal que se llama Brenda Estefan también me bloqueó, Broso, toda esta gente, Dolly Esteves, toda esta gente que, Denise Dresser, toda esta gente que originalmente se sienten que tienen la verdad absoluta, y que cuando un ciudadano de a pie, como tu servidor y amigo, se atreve a cuestionarlos con argumentos serios, con números, con historia, con perspectiva comparada, te bloquean autoritariamente sin que haya insultos de por medio ni descalificaciones, pero luego ellos, cuando el presidente López Obrador les contesta con argumentos también, dicen, el presidente me reprime y me persigue. Bueno, Vicente, el otro día hasta Eugenio Derbez terminó dando una entrevista dando a entender que lo corrieron de Televisa y lo vetaron de Televisa por ser crítico de López Obrador. Imagínate a qué nivel de pendejez están llegando y creen que las audiencias les creemos esas mentiras. Entonces, a Jesús Chuy García, de verdad, ojalá, yo sé que él ve sin censura y que entiende perfectamente español porque él nació en Durango, mi tocayo, yo lo invitaría a que financie un grupo de investigación objetivo y que los mande a 54 países de África, en la península arábiga, que por cierto son aliados de Estados Unidos, y ahí nunca, o que los manden a Marruecos, o que los manden a Israel, y que los critiquen a los gobiernos en turno, por lo menos con el 20% de la intensidad que lo hacen aquí en México, a ver cuál sería el destino de muchos de esos periodistas, y ya nos respondería él con sus propios hallazgos de investigación metodológica, si México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, después de que después de que analicemos sus resultados, Vicente. Yo voy a ser más serranesco, me voy a vicentar, mi querido profe Jesús López Almejo, porque creo que tengo sobre el caso de Jesús García un poquito de autoridad moral. Jesús, o te disculpas por opinar a lo pendejo, o de plano tendré que renegar y abiertamente decir que me arrepiento de haber hecho campaña para que llegaras a la alcaldía de Chicago hace algunos años. Desafortunadamente perdiste la elección, porque yo sí estaba comprometido porque el primer hispano llegara a la alcaldía y porque fuera un hombre nacido en México como tú. En estos momentos reniego haber dado mi apoyo a esa campaña, porque nunca te lo había dicho, pero te lo mereces. Ahora, no hay que ser come mierda, Jesús Chuy García, porque tú no levantaste la voz cuando a mí me corrieron de Telemundo Chicago por aquella investigación que destapaba los vínculos de políticos hispanos con el alcalde, el exalcalde Richard Daley.
Cuando se cometió la arbitrariedad, el tiempo me dio la razón 10 años después, que metieron al bote a muchos de esos que te levantaron la mano después en campaña. Entiendo que la política también sea comer mierda y no hacer gestos. Y entiendo que de alguna manera protegías a esos que después te beneficiaron. Pero una de dos, o por conveniencia o por cobardía, nunca, porque no vivías en una burbuja, no vivías en un hoyo, claro que sabías, nunca te pronunciaste contra la campaña de Larry Dominic, de Martín Sandoval, desde Cícero, para buscar censurarme. Los esfuerzos para incluso deshacer el contrato que teníamos con la radio 750 AM para transmitir a 5 estados de la Unión Americana y ellos pagar más a la empresa. Afortunadamente, y no tenía que ser mexicano para respaldarme, el gerente de la radio, un polaco al que le debo mucho de lo que hemos logrado, resistió los cañonazos y tú nunca te pronunciaste. Nunca te pronunciaste a pesar de que hubo manifestaciones a las afueras de la torre de NBC Telemundo en el centro de Chicago después de que me votaran. Así que, como digo, no hay que comer mierda porque ahora resulta que estás muy preocupado por la situación de los periodistas en México. El pinche chiste se cuenta solo. Mi querido Jesús López Almejo, algo más antes de pasar a otro y antes de que me dé el pinche patatús del coraje. Oye, Vicente, y lo más triste de todo es que pues ya viste también a tu paisano también, tocayo Vicente, me parece que González, ¿no? En Texas, en el distrito 15 de Texas, pidiendo que le retiren la visa a 10 exdiputados federales y a uno que incluso ya se murió, entre ellos a Noroña, con total desconocimiento, con total irresponsabilidad, con total desaseo. Vemos también a Ken Salazar muy activo, tratando de ser un embajador injerencista al más puro estilo de los embajadores estadounidenses de hace 100 años, uno de ellos que tuvo que ver con la decena trágica para imponer a Huerta, el dictador. Y lo más triste de todo es que son todos ellos de origen hispano, casi todos ellos de origen mexicano, que creen que ahora sí tienen el derecho. Vicente González, otro señor, Jesús Chuy García, vemos a Ken Salazar también de origen mexicano, que están peor que güeros, como decimos en el lenguaje hispano, peor que güeros, tratando de marcar la pauta. Dicen, parece cristiano protestante tocando las puertas del Palacio Nacional a toda hora, tratando de ser lo más injerencistas posibles, que no sucedía ni siquiera con Donald Trump. Y lo más trágico de todo es que Trump, a pesar de que rompía el protocolo todo el tiempo, ahora parece que es como el más mesurado, el más cuerdo de entre todo este gremio de farsantes que hablan de los derechos humanos y que hablan del respeto al marco jurídico internacional solo cuando a sus intereses conviene, pero con mucho desaseo, Vicente, con mucho desaseo, con mucha falta de seriedad y también con mucha falta de compromiso por la verdad, que creo que eso es lo que a una audiencia pensante, a una audiencia libre, que ejerce verdaderamente el derecho que te garantiza la primera enmienda constitucional, la libertad de expresión, pues luego nos vemos un poco censurados por justamente hacer lo que constitucionalmente, incluso allá mismo en Estados Unidos, está permitido, y también acá en los capítulos de las garantías individuales, Vicente. Pues a ver qué pasa. Ojalá que haya eco de esto que estamos mencionando, porque la gente que vota allá en el área de Chicago, la gente que vota en Estados Unidos, tiene que darse cuenta de esto que es verdaderamente insultante. Ahora, básicamente, Chuy García se pone del lado de Loret. Nada más faltó que dijera, todos somos Loret, pero bueno, vamos al tema para cerrar
porque sé que tienes otras cosas que hacer, querido Jesús López Almejo, tu profe de RI hablando con nosotros sin censura. Han liberado 240 millones de barriles de petróleo para paliar la inflación, mi querido Jesús. Importante también hablar de esto en momentos en que el gas en Europa algunos lo tienen que pagar en rublos, en momentos en que los combustibles son también parte de esta crisis y de estos pleitos geopolíticos, Jesús. Dicen, querido Vicente, que el ser humano es el único mamífero que es capaz de tropezarse 2 veces con el mismo obstáculo o caer 2 veces en el mismo pozo. Y dicen que difícilmente aprendemos de nuestras experiencias y que la vida nos va a seguir golpeando hasta que aprendamos con los golpes de la misma vida, hasta que aprendamos la lección. Estados Unidos salió derrotado de Afganistán y habían salido derrotados previamente de Vietnam. Estados Unidos le fue muy mal en el tema de Somalia, dejando a su paso destrucción y muerte en casi todos los países en los que invade. Y eso, bueno, no estoy diciendo nada que no sea público, es así como muy sabido. Y sin embargo, ahora pretenden poner de rodillas a una superpotencia mundial, que es una potencia nuclear, una potencia gasera, una potencia petrolera, una potencia en litio, y también el litro, porque también se produce el vodka por allá, una potencia carbonera, una potencia en fertilizantes, una potencia en granos de trigo que alimenta a buena parte de Europa y a buena parte de África. Muchos dicen, ¿por qué dices que los alimenta si le pagan por su producto? Bueno, si no produjeran el producto allá, aunque le pagaran, no habría para comer. Estamos en eso de acuerdo. Entonces, intentan arrodillarlo, ya van por la 5ª ronda de sanciones y a cada estrategia, a cada ataque, Rusia responde y responde también. La verdad, ha respondido más sensatos y más estratégicos en el sentido, pues, de que si Europa en este momento, estando tan vulnerable frente a Rusia, sufrieran el apagón o el cerrón de llave de gas y de petróleo, en 15 días tendrían destrozadas sus economías y morirían muchos civiles que dependen directamente de estar conectados a la luz o que dependen directamente del consumo del petróleo y del gas. 1/3 parte del gas que consume Europa viene de Rusia, 50%. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es importante recordarlo porque la narrativa que nos están vendiendo desde Occidente es la demonización del otro, sin hablar de los demonios internos que tenemos también en Occidente. Y entonces es importante, muchos dicen, es que tú no criticas a Rusia, eres prorruso. No soy prorruso, pero yo llevo 22 años estudiando los conflictos, estudiando cómo se originan, cómo se desarrollan y en qué terminan, y estoy observando con toda la parafernalia mediática, estoy observando justamente el proceso en el que estamos. ¿Por qué menciono esto, querido Vicente? Porque casi todas las sanciones, hay un autor que se llama Kenneth Waltz. Kenneth Waltz es el padre del realismo estructural, también se le conoce como neorrealismo, que escribió un artículo en 1981 que se decía, las armas nucleares entre más mejor. Y entonces todo el mundo se asustó y dijeron, pero ¿cómo Kenneth Waltz, un analista tan brillante, se atreve a decir que las armas nucleares entre más mejor? El argumento de ese artículo era, de 1981, que gracias a que había armas nucleares, no había una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que fue tan destructiva y tan violenta, ¿no? Porque las armas finalmente eran una especie de garante disuasivo de la extinción de la especie humana en caso de que algo sucediera. Entonces, ahora lo vemos aplicado desde 1981, ahora eso lo vemos aplicado en el caso de Rusia, al que la OTAN y Estados Unidos quisieran invadir ya, pero saben que habría una catástrofe humana, ¿no? De dimensiones desconocidas, y entonces aplican las sanciones, pero resulta que las sanciones, como no se metieron con Panamá, como no se metieron contra El Salvador o contra Nicaragua, digo, con todo respeto para los países hermanos de Centroamérica, sino se metieron con una potencia gigantesca que tiene todas esas características que ya mencioné, las sanciones, Vicente, rebotan porque estamos en una interdependencia compleja, interconectados por múltiples factores. Cuando han intentado censurar o sancionar a Rusia, expulsándola del sistema de pagos del SWIFT, por ejemplo, pues se respalda la moneda, el rublo en oros, el rublo se aprecia, el dólar se deprecia,
y estamos empezando a pensar si regresaremos a Bretton Woods para controlar la inflación, pero en Estados Unidos lo que hicieron es tratar después de meter otro contraataque, y el otro contraataque era la sanción de hidrocarburos, cosa que está dividiendo Europa por la alta dependencia que tienen de los hidrocarburos. Bueno, pero Estados Unidos y Gran Bretaña sí lo hicieron, pero casi no son dependientes de la compra de petróleo. ¿Qué pasó con esto, Vicente? Que de todos modos se redujo el circulante de petróleo en el mercado, y al faltar el petróleo, oferta y demanda, el precio se fue para arriba, y luego vimos que todos los derivados del petróleo también se fueron para arriba, que son los que mueven la globalización. Al observar ese faltante en el mediano plazo, Joe Biden declaró que iban a sacar 1 millón de barriles de petróleo al día, más o menos unos 60 millones, para paliar la inflación. Es decir, entre menos producto haya en el mercado, más caro va a ser el precio de cada barril. Entonces, liberan 60 millones. Ya lo criticó Donald Trump el otro día. Dijo Donald Trump, ¿qué tiempos aquellos en donde el galón de gasolina costaba $1.7? Dice, espera, fue hace 1 año y medio cuando yo era presidente, y este demócrata que nos prometió que todo iba a mejorar económicamente, pues ahora puedes comprar un galón de gasolina hasta en $7, lo cual, dice, hace que el dormilón sea más peligroso para Estados Unidos que decían que yo era el que iba a meter a Estados Unidos en varias guerras, y ahora vemos quién es el que sí se atrevía a meter a Estados Unidos en guerras. Bueno, finalmente, para cerrar ya la idea, Estados Unidos ahora presiona a que países como Alemania, Francia, estos países que casi no tienen hidrocarburos, pues también liberen de sus propias reservas millones de barriles de petróleo para juntar, como tú decías al inicio de esta segunda participación, 240 millones de barriles, para que al haber más hidrocarburos circulantes, el precio entonces se vaya para abajo y baje de los $100 por barril. Sin embargo, Vicente, si hay un pueblo que resiste, si hay un pueblo que es resiliente, si hay un pueblo que está acostumbrado al desgaste y a terminar las guerras, es Rusia. Y si algo quedó demostrado, es esto que decía el otro pensador internacionalista, John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, uno de los más famosos en todo el mundo, lo decía desde el año 2015. Lo que queda demostrado es que cuando a Rusia lo cercas, cuando a Rusia lo asusas, cuando a Rusia lo provocas y responde, difícilmente se echa para atrás el gobierno de Putin. Entonces, yo lo que sí creo es que al mediano plazo, que han dicho que sus objetivos, el G7, la Unión Europea, la OTAN, ha sido desgastar a Rusia para que pierda el acumulado de riqueza de 15 años de logrado, y para que también pierda o generarle un atraso tecnológico. Yo lo que creo es que en 15 años los que van a terminar siendo derrotados económica y moralmente van a ser los de este lado, pero son los únicos que no se quieren dar cuenta. Por eso yo le llamo a este análisis de lo que hacen los europeos: Europa va desnuda y no lo sabe, Vicente. Están perdiendo y ahora hasta van a tener que dar petróleo barato, que no sé si tengan la capacidad para aguantar esta guerra comercial y económica en el mediano plazo. ¿Qué es lo que platicábamos la semana pasada, querido profesor Jesús López Almejo? Te saluda Toño con mucho gusto. Desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente Serrano, pero exactamente esto que nos planteabas, que es verdaderamente ridículo que le hayan hecho la guerra a su principal proveedor, y ahora pues van a terminar perdiendo muchísimo, querido profesor Jesús López Almejo. Desafortunadamente, como siempre, se nos acabó el tiempo en un tema tan importante, y por supuesto, al hacer estas aclaraciones sobre Jesús Chuy García, te pido por favor, querido profe, que nos compartas tus redes sociales. Sabemos que los fines de semana los tienes siempre muy ocupados, y la gente aquí nos lo dice toda la semana, están siempre muy pendientes de tus transmisiones, querido Jesús López Almejo. Muchas gracias, mi querido Toño, qué gusto volver a saludarte. Mis redes sociales, pues en donde más activo estoy en este momento es en el canal de YouTube, se llama Tu Profe de RI, Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y damos clases gratuitas todas las tardes a las 4:30 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, y a las 11 de la noche, todos los días de lunes a sábado, clases universitarias con material informativo, con lecturas de revistas y de editoriales importantes, indexadas todas ellas, para que la gente interesada en profundizar más en los temas de relaciones internacionales y de geopolítica, pues tenga más herramientas, Toño, porque nosotros creemos que la verdadera transformación se encuentra en la educación, y hay mucha gente
que ahora que ya tiene tiempo de informarse por su propia cuenta, que puede optar por alternativas como esta y darle un mejor uso a las redes sociales más allá del uso de ocio que todos le damos, pues ahora la gente está respondiendo muy bonito y nos ha llegado a respaldar bastante. Entonces, pues no nos resta más que agradecerles a Sin Censura por el espacio que nos dan para también dar a conocer nuestro espacio, y a la gente que nos ha respaldado en el canal de Tu Profe de RI, donde siempre son todos bienvenidos y bienvenidas, Toño. Gracias, querido profe. Yo sé que somos bienvenidos ahí. Siempre has tenido tú también muchas atenciones con nosotros, el reconocimiento por sobre todo. Y bueno, pues me da muchísimo gusto siempre poder platicar contigo. Muchas gracias. Y pues ahí estaremos siguiendo con las consultas que te hacemos siempre en materia internacional. Estamos en contacto. Les mando un fuerte abrazo y que tengan feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Jesús López Almejo, experto en relaciones internacionales, aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.